Entonces, vamos a ir iniciando con la clase de hoy. ¿Listo? No se olviden, chicos, lo importante es que ustedes participen. Quiero que ustedes participen, pregunten, y obviamente las diapositivas, el material de estudio, la bibliografía, les voy a pasar en el grupo para que ustedes vayan estudiando, vayan repasando y así se alisten con el último examencito final que va a haber para ver ustedes y probar sus conocimientos. Bien, cualquier pregunta que tengan, pregunten. ¿Se observa bien la pantalla? Ya, ok. Muy bien. Les encargo a todos que participen. Esto de aquí es clave. Participen cuando yo les pregunte o algo para ver si así entendieron. Y si tienen preguntas o no entendieron, levante la mano. ¿Ya? O pongan, escriban en el chat y digan, auxiliar, no entendí, podía volver a repetir. No hay problema. Para mí yo lo vuelvo a repetir las veces que ustedes quieran. Lo importante aquí es que todos aprendamos, incluyéndome yo. ¿Ya? Así que yo solamente les voy a compartir una pequeña parte del conocimiento que ustedes van a tener y van a adquirir en esta tarde de hoy. El tema de hoy se llama farmacología de los antiepilépticos. Tenemos que ver la farmacología, el estudio. Ustedes saben que la farmacología es el estudio, ¿ya? De su mecanismo de acción, de su efecto farmacológico, de todo eso vamos a ver ahorita. El estudio minucioso de los fármacos, ¿ya? A nivel molecular. Esa es la farmacología. Entonces nosotros tenemos que ver detalle a detalle lo que esta parte de acá. Bien, entonces, farmacología de los antiepilépticos lo va a dar siempre mi persona que es el auxiliar Rolando Daniel Rivas, ¿ya? Y vamos a dar primero, vamos a iniciar con la parte de la fisiopatología de la epileptogénesis, o sea, la fisiopatología o el desarrollo o el por qué y el cómo se desarrollan las epilepsias. Bien, eso es lo que vamos a iniciar en esta tarde. Entonces, siempre me gusta iniciar con la parte de anatomía, lo más básico, la fisiología, anatomía, fisiología, histología. Rapidito vamos a pasar esta parte, pero quiero que se entienda bien y que lo tengan ustedes bien claro cómo es la anatomía de una neurona. Es una neurona, ¿ya? Ustedes saben que la neurona se encuentra a nivel del sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico, ¿no? Ahora, ¿cómo está formado el sistema nervioso? Primero entendamos esto de acá. El sistema nervioso central, anoten bien esto, que está constituido por el encéfalo, ¿ya? Todo lo que es el encéfalo, el cerebro, el mesencéfalo, todo lo que es la parte anatómica, todo el encéfalo, junto con la médula espinal, forman parte del sistema nervioso central. Bien, así iniciamos. Y todo ese sistema nervioso central está constituido por neuronas y neuroglias. Entonces anotamos bien. Todo ese sistema nervioso central está formado por unas neuronas y también por neuroglias. Vamos a iniciar primero con las neuronas. Las neuronas, chicos, vean bien esto. ¿Cómo está conformada una neurona? Una neurona está conformada por un soma. Anoten bien. Esta es una célula, ¿ya? La neurona es una célula muy especializada y tiene un cuerpo que se llama soma, soma neuronal. Bien, este soma, no se olviden bien esto, este soma contiene unas prolongaciones que se llaman dendritas, y unas prolongaciones en forma de árbol, dendritas, ¿ya? Bien, y también el soma contiene esta estructura que se llama núcleo, ¿bien? Entonces contiene un núcleo y acá unas pequeños corpúsculos que se llaman corpúsculos de Nis, que tienen alrededor del núcleo, ¿ya? Ponemos ahí, anotemos, aumentémosles en este dibujo, corpúsculos de Nis, ¿no? ¿Qué más contiene la neurona? Les dije que tenía un núcleo, corpúsculo de Nis
tiene, ¿qué cosa más? Dendritas, contiene un axón largo, este es el axón largo, que va al sistema nervioso periférico, o sea, hacia afuera, hacia los nervios. Es largo este axón, mide varios metros de largo, ¿ya? El axón de las neuronas mide varios metros, incluso varios centímetros. Es largo, ¿bien? Entonces iniciamos con la parte de la anatomía. ¿Qué más contiene, qué más contiene la neurona? Les dije un axón largo, y esa parte del axón, la parte entre la unión del soma y el axón se llama cono axónico. ¿Bien? Y acá en esta porción de acá se llama segmento inicial del axón. Segmento inicial. Esa parte donde estoy yo rayando se llama segmento inicial. Y todas estas cositas color celeste que rodea al axón se llama mielina. ¿Bien? Anoten bien, se llama mielina. Y estas células que se encuentran aquí alrededor son neuroglias. Son neuronas que están rodeando a la neurona para producirle mielina. Entonces así iniciamos. El axón es largo, le digo, y está cubierto por mielina. Ahora, el axón terminal contiene unos botones acá abajo que se llaman los botones presinápticos o los botones sinápticos, ¿ya? Botones presinápticos. Miren, esta pequeña parte de la neurona, esta parte terminal, es esto de acá. Botones o terminal presináptico. Y la comunicación con otra neurona, imagínense que acá abajo hay otra neurona, acá abajo, se va a llamar terminación postsináptica, ¿ya? O célula postsináptica. Entonces, anotemos bien esto. ¿Qué significa sinapsis, chicos? ¿Alguien me puede decir qué significa sinapsis? ¿Qué significa sinapsis? En terminología. ¿Qué significa sinapsis? Significa la comunicación o la conexión de una célula o de una neurona con otra neurona. Una neurona con otra neurona. Eso es sinapsis. ¿Bien? ¿Y cómo se comunica una neurona con otra neurona? Por medio de sus terminaciones nerviosas, que son las dendritas y los axones. Entonces anotemos eso. Esta parte del axón, esta parte del axón, ¿qué terminal va a ser, táctico? ¿Cuál va a ser esta parte de acá? A ver, chicos, ¿qué me puede decir? Esta parte del axón. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser el terminal presináptico o el terminal postsináptico? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de esos creen ustedes que es? Esta parte del axón. Esta parte del axón de esta neurona. Digamos que la neurona axón está por la médula espinal y se va por los nervios del cuerpo. Entonces esta parte terminal del axón sería terminal presináptico o terminal postsináptico. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen, chicos? A ver un poco de fisiología. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál sería? ¿Sería el terminal presináptico o el postsináptico? Vamos. ¿Cuál creen ustedes que va a ser esta parte terminal de la neurona? Esta parte terminal. ¿Va a ser el terminal presináptico o postsináptico? Va a ser el terminal presináptico, chicos, ¿ya? Anoten bien, eso es terminal presináptico. Si ustedes no se lo saben, ya se lo saben ahora. Terminal presináptico. ¿Bien? Y si se comunica con otra neurona por medio de su axón o por medio de sus dendritas, ¿cómo se llama esa conexión, esa unión y esa comunicación entre una neurona con otra neurona? ¿Cómo se llama esa comunicación? Sinapsis. Y otra neurona. Y la primera comunicación, esta de acá arriba, se va a llamar terminal presináptico.
y esta sináptico. Entonces no se olviden eso, terminal presináptico y terminal postsináptico. Y la comunicación de ambos se llama sinapsis. Y van a ver ustedes, y vamos a hablar mucho de esto porque en los antiepilépticos tiene mucha importancia saber estos terminales presináptico y postsináptico. ¿Bien? Y acá hay un espacio. Entre el terminal presináptico y el terminal postsináptico hay un espacio que se llama hendidura sináptica. Hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguien que se haya perdido? Me avisa y levanta la mano y lo volvemos a repetir. ¿Bien? Entonces, terminal presináptico, postsináptico, hay un espacio entre ellos que se llama hendidura sináptica. ¿Bien? Y es importante esto, ¿por qué? Porque la neurona, chicos, tiene una función importante de qué. La neurona forma, ¿qué produce la neurona, chicos? ¿Será que la neurona produce alguna sustancia? La neurona produce neurotransmisores. Neurotransmisores. ¿Ya? La neurona produce neurotransmisores. No se olviden eso. La neurona produce neurotransmisores en su composición. ¿Y qué son esas neurotransmisores? Estas pelotitas que ustedes ven acá, rodeadas por una vesícula, en el terminal presináptico. Esas son las neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores principales? Acetilcolina, el GABA, la glutamina. ¿Qué más? La glicina, entre otros como la dopamina, entre otros neurotransmisores. Entonces ustedes anoten bien, chicos, ¿cuáles son los neurotransmisores que me va a mí interesar aquí en la parte de antiepilépticos? ¿Cuáles son los dos neurotransmisores que a mí me va a interesar aquí en estudiar aquí en los antiepilépticos? En esta parte de acá. Anoten bien, ¿cuáles son los neurotransmisores que están implicados en en el desarrollo de las epilepsias? Anoten. El GABA y la glutamina. ¿Listo? Y yo les pregunto, el GABA y la glutamina, ¿quién los produce? Chicos, ¿quién los produce? ¿Qué se los produce? Transmisores. ¿Quién me la produce el GABA y la glutamina? ¿Quién, chicos? ¿Quién me produce al GABA y a la glutamina? Las neuronas. ¿Bien? Anoten bien, el GABA, ¿quién me la produce el GABA? Las neuronas. ¿Quién me la produce la glutamina? Que son neurotransmisores, la neurona. Entonces anoten bien, chicos. La neurona produce neurotransmisores, hartos neurotransmisores. Pero el que a mí me interesa, y aquí en la parte de farmacología de los antiepilépticos, me interesa estos dos neurotransmisores, el GABA y la glutamina. Si yo les pregunto, chicos, ¿cuál de estos dos, el GABA o la glutamina, cuál de estos dos es excitatorio? ¿Cuál inhibe a mi cuerpo? ¿Quién me hace dormir? ¿Quién me hace dar sueño? ¿Quién me hace descansar? Ustedes cuando energía. ¿Quién me da esa sensación de debilidad y de inhibición? ¿El GABA o la glutamina? ¿Quién me puede responder eso? Ambas son producidas por las neuronas, por si acaso. El GABA. Muy bien. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. O sea, ¿qué pasa? A vos te hace dormir, te hace dar sueño, te hace descansar, te hace dar sueño. ¿Ya? Anoten bien. Te hace dar sueño, te hace relajarte, te hace que tú estés tranquilo. El GABA es inhibitorio. Inhibe los estímulos musculares excesivos.
Sin embargo, la glutamina es producida también por neuronas, al igual que el GABA, ¿ya? La glutamina es excitatoria, te hace a ti moverte, te hace tener estrés, te hace que vos corras, te hace moverte, te hace temblar incluso. Cuando tenés miedo, estás sudando por un parcial, ya se acerca el parcial, la glutamina te excita, te hace que tengas esa sensación de agitación, de temblor, te hace temblar. La glutamina es excitatoria entonces, y el GABA es inhibitorio. Nunca se olviden eso, ¿ya? Entonces, la neurona, ¿qué me producía? Acá. ¿Cómo se llaman estos terminales, chicos? ¿Cómo se llama este terminal? Se llama terminal presináptico, ¿no? ¿Y qué contiene? ¿Dónde está el neurotransmisor acá? Aquí. Terminal del axón, en estos terminales sinápticos, vesícula, rodeados por una vesícula. Entonces no se olviden eso, las neuronas producen neurotransmisores y están rodeadas por una vesícula. Bien, ahora, ¿qué más hace la neurona? La neurona, ¿qué más hace? Aparte de formar neurotransmisores, produce también una función importante que se llama, anoten bien esto que es muy importante. La neurona también hace, ¿qué cosa? Inicia el potencial de acción. Inicia el potencial de acción nervioso. Inicia que la neurona se estimule. Inicia que se abran canales. Porque aquí en el terminal presináptico vamos a ver canales. Y aquí en el terminal postsináptico también. Entonces, bien eso, que es sumamente importante. Entonces, dos funciones tiene la neurona. Produce neurotransmisores y la otra función es que inicia el potencial de acción. Eso es lo importante aquí en la parte de los fármacos antiepilépticos y aquí en la parte de la neurona. Entonces, la neurona tiene dos funciones. Produce neurotransmisores e inicia el potencial de acción. ¿Qué va a ser el potencial de acción, chicos? Nada más y nada menos va a liberar, va a hacer que se liberen estos neurotransmisores, que se liberen ¿hacia dónde? Hacia el terminal pre, o digo al postsináptico. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, chicos, anoten bien eso, es importante. Dos funciones que tiene la neurona, que nos interesa a nosotros en esta tarde. Produce neurotransmisores. ¿Qué más? Inicia el potencial de acción nervioso. Entonces los neurotransmisores, chicos, están acá, miren. Están aquí reposando en reposo. Pero ¿quién hace que se liberen hacia la hendidura sináptica y hacia el terminal postsináptico? ¿Quién hace que se libere, chicos? ¿Quién hace que estos neurotransmisores se liberen de aquí del axón, del terminal presináptico? ¿Quién? ¿El potencial de acción. El potencial de acción eléctrico hace que estas vesículas llenas de neurotransmisores que están dentro de la neurona se liberen ¿a dónde? ¿A dónde, chicos? ¿A dónde se va a liberar estos neurotransmisores cuando se topa con el potencial de acción? ¿A dónde se va a liberar? ¿A dónde se libera? A la hendidura sináptica. Excelente, muy bien. Y ocupa los receptores y continúa la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra neurona. Entonces, eso es lo que yo quiero que esta tarde ustedes entiendan. Terminal presináptico, terminal postsináptico y hendidura sináptica. Las vesículas, estas vesículas, ¿qué contienen, chicos? Les dije, estas vesículas de acá, ¿qué contienen? En el terminal presináptico, ¿qué contienen?
Estas A los vesículas. neurotransmisores. Eso, los neurotransmisores, muy bien. Ahora, normalmente cuando ustedes están descansando o están sin ninguna actividad, esto está en reposo. Ahí se quedan los neurotransmisores. ¿Quién las produce? Las neuronas. Ahora, hay tipos de neuronas. Neuronas inhibitorias y neuronas excitatorias. Las neuronas inhibitorias producen GABA. Entonces, cuando yo les diga que esta es una neurona inhibitoria, es que en estas vesículas aquí, una neurona excitatoria. ¿Qué contiene estas vesículas? ¿Qué neurotransmisor contiene? A ver, chicos, yo les digo, si es una neurona excitatoria, ¿qué neurotransmisor va a producir aquí en su terminal presináptico? El que estamos hablando. La Glutamina. glutamina. Excelente, la glutamina. Entonces no se olviden acá. Estas vesículas acá contienen por dentro neurotransmisores. Si es una neurona inhibitoria, es una neurona con carácter inhibitorio y va a producir GABA. Estas vesículas van a tener el neurotransmisor llamado GABA. Y si es una neurona excitatoria, estas vesículas van a contener glutamina. Ojo, chicos, una neurona misma no puede secretar las dos a la vez. Hay neuronas por eso excitatorias y hay neuronas inhibitorias. Unas que te hacen despertar, que te hacen activar, que te activan durante el día, que son las neuronas activadoras, o si te hacen relajar. ¿Por qué? Porque unas producen GABA y otras producen glutamina. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta que tengan de esto? Es anatomía, histología y un poco de fisiología de la neurona. ¿Se entiende? Si tienen preguntas, me avisan. O levantan la mano y dicen, no entendí, y lo volvemos a repetir. ¿Listo? Entonces no se olviden acá. Nunca esto. Estas vesículas, ¿cuándo se liberan? ¿Cuándo, chicos? ¿Cuándo se liberan esas vesículas? Cuando llega un potencial de acción. Eso. ¿Y quién produce el potencial de acción nervioso? Potencial eléctrico. ¿Quién la produce? ¿Quién la produce? Una. Las neuronas. Las neuronas producen el potencial de acción en el segmento inicial, aquí en su segmento inicial, acá. Ahí se inicia el potencial de acción, por debajo del corazón. Entonces, esas van a hacer que estas vesículas de acá llenen de ático. Anoten bien. Ahora, chicos, aquí quiero que ustedes tengan algo muy en cuenta. Aquí, todo es lo que es el terminal presináptico, viene a ser lo que es el líquido intracelular, ¿no? La neurona dentro de la neurona, todo es líquido intracelular. Pero todo lo que está afuera de la neurona, todo el líquido que ustedes ven afuera de la neurona, se llama líquido extracelular. Acá. Líquido extracelular y líquido intracelular. En el líquido intracelular, chicos, anoten bien, esto es importante, hay altas concentraciones de potasio. Sin embargo, en el líquido extracelular hay altas concentraciones de calcio y de sodio. ¿Ya? Va a ser, para que se liberen estas vesículas de acá, el potencial de acción va a abrir canales, va a haber unos conductos donde el sodio y el calcio van a ingresar para que se liberen las vesículas. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿dónde hay más potasio? ¿Dentro de la célula o por fuera de la célula? ¿Dónde más hay ion potasio? Positivo, con carga positiva. ¿En el líquido intracelular, en el terminal presináptico, o en el líquido extracelular, que es por fuera de la célula? ¿Dónde hay más potasio? En el líquido intracelular. Y en el líquido extracelular, ¿qué hay más?
hay sodio y hay potasio. ¿Ya? Y el sodio y el potasio son necesarios ¿para qué? ¿Para qué son necesarios, chicos, el sodio y el potasio aquí en el terminal presináptico? ¿Para qué sirven? Para que ingresen dentro de la célula por un conducto, por un canal, y estos neurotransmisores se liberen. Con eso ustedes entendiendo, chicos, ya la mitad del curso ya están entendiendo ya. Lo que quiero que ustedes entiendan es esto. El líquido extracelular, ¿qué contiene? Les dije, altas concentraciones de sodio y calcio. ¿Para qué me sirve, chicos, el sodio y el calcio? Aquí en el líquido extracelular, por fuera de la célula. ¿Para qué me sirve este sodio y este calcio? ¿Será que tienen que estar ahí nomás, afuera de la célula? ¿Para qué me sirve? Para iniciar el potencial de acción. Excelente. Para iniciar, ¿qué cosa? Para que el potencial de acción va a abrir estos canales. Acá vemos canales. Mira, acá hay un canal. ¿Quién va a abrir ese canal? El potencial de acción. El potencial eléctrico que nació de la neurona va a abrir estos canales y va a hacer que el sodio y el calcio ingresen dentro de la célula lateral presináptico. Y este sodio y este calcio que está adentro del terminal tienen neurotransmisores hacia la hendidura sináptica. Entonces, chicos, vamos por paso. Primero, ¿dónde hay altas concentraciones de sodio y de calcio? ¿Líquido intracelular o líquido extracelular? ¿Dónde hay más concentraciones de sodio y calcio? ¿Dónde? Líquido extracelular. Eso, líquido extracelular. ¿Y dónde hay pocas concentraciones de sodio y calcio? Acá adentro. En el líquido intracelular hay poca concentración de sodio y de calcio. Pero hay altas concentraciones de ¿qué? Le dije, aquí dentro de la célula. De potasio. Eso, de potasio. Aquí, dentro de la neurona, en el terminal presináptico. Ahora, ¿para qué me sirve que haya este sodio y este potasio con carga positiva? Que son cationes con carga positiva. ¿Para qué me sirve este sodio y este calcio? ¿Para qué me sirve? Que estén acá afuera. ¿Será que es normal que... ¿Será que ahí nomás tienen que estar? ¿Afuera? Para que una vez cuando venga el potencial de acción nervioso, ¿qué va a hacer, chicos, el potencial de acción nervioso de la neurona? ¿Qué va a hacer? Que aquí en el terminal presináptico se abran unos canales que se llaman canales de sodio y otros canales de calcio. Y va a hacer que el sodio y el calcio se entren aquí adentro al terminal presináptico. Y eso va a hacer que la célula se vuelva más positiva o más negativa. Chicos. Positiva. Si está entrando sodio y calcio, bien, excelente. Más positivo. Va a hacer que las vesitas aquí adentro se ven al espacio o al espacio o a la hendidura sináptica y llegue aquí al terminal postsináptico. Entonces así iniciamos con lo que es la fisiopatología, ¿ya? Eso es lo que pasa normalmente. Esto es fisiología, ¿ya? Es lo que pasa normalmente. Ahora, el potasio que aquí les dije que era muy positivo, se va a empezar a salir por un conducto, se va a salir afuera. Al líquido extracelular se va a salir el potasio. Ya que aquí adentro había altas concentraciones, ahora se va a ir de un lugar de mayor concentración a un menor de menor concentración, que es el líquido extracelular. Bien, con eso entendemos y vamos a entender la mayoría de la farmacología de los antiepilépticos. Bien, entonces ya hemos visto terminal presináptico, postsináptico y hendidura sináptica.
Vamos por paso y último repaso, para los que quieran repasar. En el terminal presináptico, ¿qué hay acá? Hay neurotransmisores en estas vesículas. Para que se liberen esos neurotransmisores, ¿qué necesita? Para que se liberen esos neurotransmisores, ¿qué necesita el terminal presináptico? ¿Qué necesita la neurona? ¿Qué necesita? Que haya potencial de acción. Eso, que haya potencial de acción. Y ese potencial de acción va a abrir acá un canal. Acá hay un canal que se llama canal de calcio y canal de sodio. Va a abrir un canal o varios canales donde el sodio, que es extracelular, y el calcio, que es extracelular, van a entrar al líquido intracelular que está dentro de la neurona, en el terminal presináptico. ¿Y qué va a hacer este sodio y este calcio una vez acá adentro? ¿Qué creen que va a pasar? Una vez que el sodio y el calcio está acá adentro, en el líquido intracelular. ¿Qué va a hacer? Se ¿Qué va vuelve a más hacer? positivo. Eso, la neurona se hace más positivo. Y empieza a salir, ¿qué cosa? Afuera, al líquido extracelular, ¿quién sale? El potasio. El potasio, porque está muy positivo, ¿no? Y a la vez, ¿qué más pasa? El sodio y el calcio estimulan a este terminal presináptico para que las vesículas de acá se liberen acá, a la henidura sináptica. Si es una neurona inhibitoria, ¿qué va a liberar? ¿Qué neurotransmisor va a liberar? Aquí. GABA. Es el GABA. ¿Y si es una excitatoria? Glutamina. Glutamina. Lo va a liberar aquí en la hendidura sináptica. ¿Lo ven ustedes ahí? Se está liberando. Y va a llegar aquí al terminal postsináptico. Y así iniciamos con esta parte de la farmacología de los antiepilépticos. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración que no se haya entendido y quieran preguntarme? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? Pueden levantar la mano y me dice cuál es su pregunta. Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar. Si no hay preguntas, continuamos. Bien. Ya hemos visto un resumen de lo que es la fisiología normal, lo que pasa normalmente en mi cuerpo. Con que hablamos, con que ustedes sepan esto y no tengan ninguna duda, van a entender todo el tema que vamos a hablar ahorita. Vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que quiere que vuelva a repetir sobre esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta que levante la mano? Si no hay ninguna, podemos continuar. ¿Bien? Bien, iniciamos. Principio fundamental. Los principios fundamentales. Vamos a hablar primero lo inicio. ¿Cómo se desarrolla la epilepsia? Principios fundamentales. Lo principal es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Que los antiepilépticos, estos fármacos antiepilépticos, que es el tema de hoy, ¿sirven para qué? ¿Se utilizan para qué? Para el tratamiento crónico de las epilepsias. No se olviden ustedes, chicos, que las epilepsias son enfermedades crónicas a largo plazo. Durante años tiene el paciente estos ataques de epilepsia. Entonces, eso es el objetivo principal de los antiepilépticos para el tratamiento crónico de las epilepsias y los ataques agudos de convulsiones, porque no se olviden que las epilepsias se caracterizan por tener convulsiones. ¿Ya? Y de estado de un mal epiléptico. Anoten bien esto. ¿Para qué me sirven los antiepilépticos? Sirven para
aguda de convulsiones que presentan los pacientes con epilepsia. Bien, así iniciamos entonces. Entonces la epilepsia es una enfermedad crónica, anoten bien. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una recurrentes denominados crisis epilépticas. Entonces no se olviden, la epilepsia presenta crisis epiléptica. ¿Bien? Entonces, la epilepsia es una enfermedad crónica. ¿Bien? ¿Y qué será una crisis epiléptica? ¿Qué nos querrá decir cuando nos dice el libro crisis epiléptica? ¿Ya? ¿Qué significará una crisis epiléptica, chicos? Es una convulsión que se produce por una descarga paroxística hipersincrónica. ¿Qué significa hipersincrónica? ¿Será que aquí, chicos, en la crisis epiléptica, será que solamente una neurona es la culpable de que todo eso suceda? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que una neurona es la culpable de la crisis epiléptica? ¿Una sola neurona? Varias. Eso, por eso te dice hipersincrónica. Entonces, la crisis epiléptica es una convulsión que se produce por una descarga paroxística. ¿Qué significa paroxística? Que viene un rato y desaparece. Hipersincrónica, que se sincroniza con varias neuronas. Excesiva e incontrolada, de un gran número de neuronas. Entonces, chicos, esas neuronas van a ser inhibitorias o excitatorias. ¿Van a producir GABA o van a producir glutamina? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, con su simple lógica. Glutamina. Excelente, va a producir glutamina. Entonces ya estamos entendiendo cómo se desarrolla la epilepsia, ¿no? Ya se están dando cuenta. Entonces, miren, la crisis epiléptica es una convulsión que produce una descarga paroxística hipersincrónica de varias neuronas y es excesiva e incontrolada. ¿Ya? No se puede controlar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una convulsión? Un paciente que tenga convulsión no significa que tenga epilepsia. Eso anótenlo bien en su cabecita. Una persona que esté convulsionando, no sé, un niño con fiebre, por ejemplo, un niño con fiebre alta convulsiona, pero no significa que tiene epilepsia. Entonces, las convulsiones es un episodio temporal de actividad eléctrica cerebral anormal. Anoten bien eso. ¿Qué es las convulsiones? Es un episodio temporal, ¿ya? No es como la crisis epiléptica, que es de manera sostenida, ¿ya? Paroxística. Esa es la crisis epiléptica, es paroxística. Sin embargo, las convulsiones es un episodio nomás, temporal, de actividad eléctrica cerebral anormal que puede causar cambios de conducta, de movimiento y de conciencia. Las convulsiones, chicos, hacen que los pacientes pierdan la conciencia incluso, o mantengan la conciencia, depende de qué tipo de convulsión es, cambien sus movimientos y se cambie su conducta. Entonces, esas son las convulsiones, chicos. Las convulsiones puede dar en un paciente que tiene epilepsia o que no tiene epilepsia, por si acaso. Pero las crisis epilépticas dan meramente en pacientes con epilepsia. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cuál es la diferencia de una epilepsia, crisis epiléptica y convulsión? ¿No? Ahora, etiología. Vamos a ver la etiología. Si tienen preguntas, pregunten, levanten la mano y pregunten. ¿Listo? O en el chat. Entonces, chicos, vamos a ver la etiología. ¿Qué significa etiología? El origen. El origen de la epilepsia. Puede ser genética, puede ser estructural, por ejemplo, cuando hay un daño, un trauma, por ejemplo, ustedes se golpearon la cabeza muy fuerte de niños, o se golpearon la cabeza recientemente, y ustedes tienen una herida ahí, dentro de su cerebro. Eso es una herida estructural, que ustedes tienen un daño a nivel del cerebro, ya sea adquirido. Puede ser metabólico, ¿no? Por las enfermedades metabólicas. Hay varias enfermedades, ¿no? Que producen
enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, todas esas son enfermedades metabólicas. De etiología desconocida también, no se sabe por qué, si no es genética, estructural ni metabólica, entonces no se sabe por qué. Infecciosa también, cuando hay una infección a nivel del cerebro, la infección del cerebro se llama encefalitis, ¿ya? Si hay una infección a nivel del cerebro, del encéfalo, también me produce convulsiones. Y también por una causa autoinmune, como el lupus o la artritis reumatoide, me produce convulsiones o epilepsias autoinmunes. Entonces, chicos, no se olviden las 6 etiologías principales de las epilepsias: estructural, genética, metabólica, desconocida, infecciosa e inmune. Entonces, chicos, el foco epiléptico puede estar en una sola zona del cerebro que se llama este, que va a producir el foco epiléptico aquí. Por ejemplo, aquí está el cerebro derecho e izquierdo. Aquí en el cerebro izquierdo, este es el derecho y este es el izquierdo. Aquí en el cerebro izquierdo puede haber un foco aquí epiléptico, ¿ya? Un foco epiléptico único. Y que esta zona de aquí es la culpable de que todo el cerebro se estimule y el paciente esté temblando. Puede ser, como dice acá, puede producir convulsiones focales. Este foco aquí epiléptico puede producir convulsiones focales en una sola zona del cerebro. Y múltiples focos, por ejemplo, en todas partes del cerebro, en una enfermedad metabólica, no sé, hartos focos epilépticos acá de neuronas que están excitadas, neuronas excitatorias, van a producir convulsiones generalizadas. Entonces, anote bien, chicos. Múltiples focos epilépticos. ¿Qué son los focos epilépticos? Donde hay neuronas excitatorias, anormales. Entonces, ¿qué es un foco epiléptico? Es la ubicación donde se encuentran las células excitatorias. ¿Bien? Entonces, si están en múltiples focos, pueden producir convulsiones generalizadas. Pero si hay en un solo foco, en un solo cerebro, es más frecuente en el lóbulo temporal del cerebro izquierdo, va a producir convulsiones focales. Eso de ahí nunca se tienen que olvidar. Importante. ¿Bien? Entonces yo les decía, aquí chicos, en los focos epilépticos, ¿cuál de los dos focos se ubica principalmente? ¿Dónde se ubica este de aquí, este foco acá? Este foco epiléptico, ¿dónde se ubica frecuentemente? ¿En qué lóbulo del cerebro? Parietal. El temporal. ¿Ya? No se olviden eso nunca. El foco epiléptico, cuando produce convulsiones focales, cuando hay un solo foco epiléptico, ya sea infeccioso, por un absceso cerebral, no sé, por una causa autoinmune o por una causa estructural, si hay un solo foco epiléptico, es más frecuente que se forme en el lóbulo temporal. Anoten bien. ¿Ya? Entonces, las convulsiones focales es producido por un foco epiléptico único. ¿Dónde se ubicaba ese foco? Comúnmente en el lóbulo temporal izquierdo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Las lesiones en el cerebro en fase aguda provocan convulsiones. Por ejemplo, si ustedes se golpean la cabeza muy fuerte como por un trauma a nivel de la cabeza, produce convulsiones frecuentemente, ¿no? Pero para que sea de forma crónica, si ese daño que hubo en el cerebro con el tiempo se va haciendo crónico, se desarrolla la epilepsia al cabo de meses o años. Y eso se llama epileptogénesis. Pregunta de examen, nunca se olviden esto. ¿Qué es la epileptogénesis? Es el proceso por el cual una estructura nerviosa del cerebro normal se vuelve hiperexcitable. Anoten bien eso. ¿Qué significa epileptogénesis? Es el proceso por el cual una estructura nerviosa del cerebro, una parte nerviosa, ya alguna parte, por ejemplo, este de acá, esta parte nerviosa del cerebro normal se vuelve hiperexcitable. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar ahí, chicos? ¿Quién va a predominar? ¿El tono inhibitorio del GABA
o va a predominar el tono excitatorio del glutamato? ¿Quién va a predominar acá? ¿El GABA? Glutamato. El glutamato, muy bien. El glutamato va a predominar alto. ¿Por qué? Porque las neuronas se van a volver hiperexcitables. Bien. ¿Y por qué se vuelven hiperexcitables las neuronas? Porque se pierde el tono GABA. Baja las concentraciones de GABA. Baja su concentración y su efecto del GABA en mi organismo. Por eso estos pacientes con epilepsia normalmente no les tienen insomnio, no pueden dormir bien, se asustan muy rápido, tienen dificultades para dormir de estos pacientes con epilepsia. ¿Por qué? Porque el tono GABA está disminuido, el tono inhibitorio está disminuido, pero sin embargo el glutamato está elevado, por eso son igual más nerviosas esas personas con epilepsia, ¿no? Son un poco más especiales, como le dicen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, chicos, ¿qué era epileptogénesis? ¿Qué significa la palabra epileptogénesis? ¿Qué significa? Cuando una parte del cerebro se vuelve hiperexcitable. Muy bien. Una parte de neuronas o de estructuras nerviosas que forman gracias a las neuronas se vuelven hiperexcitables. Una estructura nerviosa del cerebro normal se vuelve anormal, hiperexcitable. Con altas concentraciones de producción ¿de qué? De glutamato. Entonces, el objetivo de los antiepilépticos va a ser ¿qué cosa? Disminuir el tono glutamato, del glutamato, que es el neurotransmisor inhibitor, excitatorio, ¿no? Bien, ese es el objetivo del tratamiento de los antiepilépticos que estamos viendo aquí al inicio. Bien. Si tienen preguntas, me avisan. Causas fisiopatológicas de la epilepsia. Alteraciones metabólicas, como yo les dije, hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipocalimia, hipoxia, alcalosis, todas estas causas de alteraciones metabólicas producen mayor desprolarización neuronal, o sea, mayor concentración de glutamato. Y por ende va a formarse un foco de epileptogénesis, que es la hiperexcitabilidad de las neuronas. Liberación excitatoria del activador, ya. Defecto de la fosfatopiridoxina, menor formación de GABA, por ejemplo. El fosfato de piridoxina es importante, chicos, para formar GABA, por si acaso. La neurona necesita fosfato de piridoxina para formar GABA. Un trauma de cráneo, esta es una de las causas más frecuentes, que ustedes se golpeen o tengan un accidente automovilístico, van a desarrollar epilepsia. Unos tumores cerebrales producen también epilepsia. Infecciones y síntomas febriles en la infancia también produce epilepsia. Que con el tiempo se va a volver la epilepsia. O sea, al inicio tal vez solamente haya convulsiones, pero si sigue eso progresando con el tiempo, se va a volver, mire, las lesiones en las glías, con el tiempo se vuelve epilepsia, hiperexcitabilidad neuronal. Y todo esto me lleva a ¿qué? Convulsión. Mira, ahí se ve ahí una imagen de los Simpsons, como todos están ahí convulsionando en una posición, todos se están cayendo, ¿no? Algo así son las convulsiones. ¿Bien? Entonces ya hemos visto los cambios funcionales que hay cuando se está desarrollando la epileptogénesis. Los cambios funcionales, ¿cuál es? Aumenta el glutamato y disminuye el GABA. Cambios estructurales, ¿cuáles son? Capacidad de determinadas neuronas para experimentar cambios paroxísticos. Eso es crisis epiléptica, ¿no? Disminuye el tono del GABA, inhibe el tono GABAérgico, ¿ya? Se baja el GABA y aumenta el tono glutamatérgico, o sea, aumenta el glutamato. Muy bien. Entonces, anoten bien eso. ¿Cómo se llama este estudio, chicos? Miren acá.
¿Cómo se llama este estudio? ¿Quién conoce? Aún sí Donde se le sería un ponen unos electrodos en la cabeza. ¿Cómo? electroencefalograma, creo. Excelente. El electroencefalograma. El año pasado quería dar yo una clase de esto a los chicos de medicina. Cómo interpretar un electroencefalograma. Es muy bonito, muy sencillo, no es complejo. Miren, a todo paciente con sospecha de epilepsia que haya tenido convulsiones repetitivas por más de 3 veces, nosotros tenemos que hacerle un electroencefalograma. El electroencefalograma te pone unos electrodos aquí en la cabeza y fácilmente te diagnostica si la convulsión que presenta el paciente es focal o es multifocal, o es generalizada o es de un solo foco. ¿Dónde le dije que es más frecuente cuando la crisis es focal, cuando la convulsión es focal, en un solo lado del cerebro único? ¿Dónde es más frecuente que yo ubique el foco epiléptico? El foco Lóbulo epiléptico es lóbulo temporal izquierdo. Ese es el que siempre me van a preguntar ustedes en el internado y en todas partes. ¿Ya? Lóbulo temporal izquierdo es el que más frecuentemente se ubica los focos epilépticos únicos, cuando son uno solo. Lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Y van a ver ustedes en el electroencefalograma esto, que solamente una parte del electroencefalograma se altera, la parte izquierda, como se ve aquí en el electroencefalograma, la parte izquierda. Sin embargo, cuando es una crisis generalizada, cuando hay varios focos epilépticos en varias partes del cerebro, se ve así, todo el electroencefalograma se altera. Todo el electroencefalograma. Entonces, sencillo, ¿no? Crisis focales, crisis generalizada. Eso anótenlo bien. Anótenlo súper bien. ¿Y cuál es el tono que está elevado aquí, chicos? ¿El tono GABAérgico o el tono glutamatérgico? ¿Cuál es el tono que está elevado aquí en ambos? ¿El tono GABAérgico del GABA o el tono glutamatérgico del glutamato? ¿Cuál de esos está elevado aquí en estas dos crisis? ¿Cuál es tono, chicos? ¿El tono GABAérgico o glutamatérgico? ¿Cuál? glutamatérgico. Excelente, el glutamatérgico. Porque produce al glutamato, ¿no? Es lo mismo, chicos, cuando ustedes le dicen glutamato, glutamatérgico es lo mismo. Lo mismo. GABA, GABAérgico es lo mismo. Bien, entonces miren, crisis focales, crisis generalizada. ¿Dónde se inicia en la crisis focales? Se inicia en el neocórtex del hipocampo, acá, a nivel del hipocampo, del lado izquierdo. Ahí se inicia el foco epiléptico, el estímulo por el glutamato. Y aquí cuando es generalizado es en todas partes del cerebro, ¿no? Entonces el estudio mejor recomendado para localizar el foco de epilepsia, aparte de los estudios de imagen, es el electroencefalograma, para hacer el diagnóstico de el tipo de epilepsia. ¿Ya? Anoten bien eso. Muy bien. Para que haya entonces este tipo de crisis, tiene que haber una actividad hiperexcitable, hiperactividad de las neuronas. Y tiene que haber una hipersincronía, una sincronización de las neuronas afectadas. Eso tiene que haber, chicos. Vamos a ver aquí entonces un poco de las crisis epilépticas. ¿Ya? Las crisis epilépticas. Tienen que saberlo esto bien, porque es importante para dar el tratamiento farmacológico específico a estos pacientes. Tenemos que saber la clasificación de las crisis. Por ejemplo, las crisis epilépticas se clasifican en 3. Anoten bien. Y aquí tengo un esquema muy bonito, muy entretenido, de las convulsiones, chicos, de las crisis convulsivas. Miren, muy bonito esto, la verdad me gustó. Todo esto de aquí, este esquema, porque te resume todo lo que es la epilepsia. Así te lo resumen unos cuantos manazos. Aquí dice que las convulsiones, las convulsiones o las crisis epilépticas también
se dividen en tres. Crisis focales, que le dije dónde era más frecuente, en el lóbulo temporal izquierdo. Luego, convulsiones generalizadas, que afecta a todo el cerebro, y las no clasificadas. Entonces se clasifican en tres: focales, generalizadas y no clasificadas. Anoten bien eso, que es importante para hacer la farmacología de los antiepilépticos. Anoten bien eso. Las crisis focales se dividen en dos, en simples y complejas. Anoten bien, eso es sencillito, muy bonito, miren. Las crisis focales se dividen en dos, simple y compleja. En la simple, no hay alteración de la conciencia, el paciente sabe que está convulsionando. El paciente te mira a la cara. Estoy convulsionando, apenas puede hablar, está ahí convulsionando. Él se da cuenta que estuvo convulsionando. Ya cuando la crisis es simple, el paciente está consciente, te puede hablar incluso, puede hacer sonidos y está despierto. La crisis compleja es donde hay alteración del estado de conciencia. El paciente no recuerda que tuvo la crisis. No tiene conciencia de que tuvo las convulsiones. Entonces la crisis simple, chicos, está consciente el paciente. Puede haber manifestaciones motoras. Por ejemplo, una parte de la cara se puede así arrugar. Mire, como ven a este paciente acá, en este dibujito. Crisis parcial motora, donde el paciente, una parte de la cara se vuelve, mira así, se contrae. Así está con una cara chueca. No sé si han escuchado, ¿no? De las caras chuecas. Ay, te dio mal aire, le dicen, ¿no? Te dio mal aire. Simplemente es esto, una convulsión simple de tipo motora. Cuando la cara se hace así, se arruga. Una parte de la cara, izquierda o derecha. O una parte de la mano se vuelve así, ¿no? Se vuelve así como forma de pistola, se hace. Manifestaciones motoras. Simple, ¿no? Pueden ser somatosensoriales también. Ay, no siento mi piel, dice. O sea, está tranquilo así, pero de la nada deja de sentir su brazo izquierdo. Pucha, no siento mi brazo izquierdo, no siento mi cara, ¿qué será? No la siento. Pero después de un tiempo lo vuelve a sentir. Son crisis focales simples. Ya sean motoras, cuando una parte del músculo se contrae así y la cara incluso se choquea por un tiempo nomás. O puede ser sensitiva. Cuando pierde la sensibilidad, ay, no siento calor, no siento dolor en esta parte del brazo, por un tiempo siente eso y luego se les aparece. Y las crisis complejas, ya hay chupeteo, inquietud, hay movimientos de exploración, usualmente en periodos post-ictal. Esto lo vamos a ver bien acá, miren. Aquí está. Las crisis parciales, cuando son complejas, anoten bien. ¿Cómo está la conciencia, chicos, cuando las crisis parciales o las crisis focales son complejas? ¿Cómo está la conciencia? ¿El paciente está consciente o inconsciente? ¿Cómo está el paciente? Vamos, chicos, ¿cómo está el paciente? De su conciencia. Cuando es una crisis, una convulsión focal compleja. ¿Cómo está la conciencia? A ver, ¿quién envía? ¿Alguien envió algo? Inconsciente. Bien, Herrera, vaca. Muy bien, Jerry. Excelente. Está cuando la crisis parcial es compleja, el paciente está consciente, está inconsciente. ¿Ya? Y hay alteraciones de la conducta incluso, y el paciente no se da cuenta de lo que le pasó. Hay automatismo. Puede tener movimientos. También se llama estado post-ictal. ¿Bien? Pero cuando es una crisis secundaria generalizada, cuando es focal, cuando de una crisis focal se vuelve una crisis generalizada. ¿Ya? Con pérdida de conciencia. Y este esquema muy bonito, miren. ¿Cómo está, no? Compleja, simple y compleja. Ya saben, las simples pueden ser motoras, sensitivas, psiquiátricas, pero las complejas hay inquietud, hay chupeteo, hay automatismo, movimientos de exploración, de búsqueda, tiene unos movimientos con alteración de la conciencia, no sabe lo que hace. Crisis focales complejas. ¿Cuándo son generalizadas? Y estas son las que más quiero que ustedes atiendan bien y aprendan bien. ¿Cuándo es una crisis o una convulsión generalizada? ¿Cuándo? Cuando se afectan lóbulos de ambos hemisferios cerebrales. Entre ellas tenemos las ausencias. En esta parte de las ausencias
Anoten bien, las ausencias son de corte, ¿ya? Se motora, el paciente simplemente se queda así, más frecuente en los niños por si acaso. Las ausencias es mucho más frecuente en los niños. Cuando de nada están ahí echaditos, o están parados y de la nada así se veían, pero están despiertos, ¿ya? Es flácido. Eso se llama ausencia. El niño se cae flácido, dura menos de 20 segundos y el pacientito está, se vuelve consciente. Un momento pierde la conciencia y luego vuelve otra vez a estar consciente rápidamente. ¿Bien? Se detiene la actividad motora, se vuelve flácido. Estos pacientitos así son, ¿no? Directamente están despiertos en las ausencias, están despiertos, están caminando tranquilos, pero de la nada se caen. Se caen sin temblar, sin nada, sin ningún temblor, directamente una parálisis flácida. Se caen, un ratito cierran sus ojos y vuelven a abrir sus ojos. ¿Ya? Puede estar con aura, sin aura, ¿no? Tónicas, ¿qué significa crisis generalizadas tónicas? Cuando hay contracciones musculares sostenidas, por ejemplo, hacen esta forma acá, en arco, ¿no? Los niños, es más frecuentemente esto en los niños, con duración de minutos y segundos. Esto es tónica. ¿Cuándo se le dice que es tónico-clónica? Cuando un tiempo de inicio súbito pierde la conciencia el niño, ¿ya? Precedida por un grito, puede ser que esté gritando el niño, grita fuerte y se cae, pierde la conciencia. Pero no se olviden, esto es importante, tiene una reacción de defensa, de grito. ¿Ya? Aparece en la fase, tiene 3 fases, chicos. La fase tónico-clónica en las epilepsias tiene 3 fases. Una fase tónica, una fase tónico-clónica y una fase de reposo. ¿Ya? Anoten bien, chicos. Las convulsiones tónico-clónicas tienen 3 fases. Una fase tónica, una segunda fase tónico-clónica y la tercera que es la fase de relajación. Donde en la primera fase el pacientito pierde la conciencia directamente de manera súbita, precedida de un grito. Aparece la fase tónica donde hay flexión y extensión, como ven acá. Lo mismo que acá arriba. Pero en este caso, seguido de una fase clónica que es más larga, ¿no? Es más larga y prolongada. La fase clónica es donde, mire, está así, en hiperextensión, mire. Y el pacientito muerde su lengua, se vuelve cianótico, su cara empieza a cambiar. Esa es la fase tónico-clónica. Cuando el pacientito se vuelve ligeramente sus labios cianóticos, están porque se está mordiendo la lengua. O clónica, nomás leí. Y hay una fase donde está, se duerme por rato y se orina incluso, ¿no? Se orina y se ve que se está orinando. Entonces presenta 3 fases, chicos. Esta es una de las más grandes. Y es la que estudia esta fase de aquí, tónico-clónica. Las atónicas. Hay pérdida súbita y brusca del tono muscular. O sea, directamente se cae, ¿ya? Directamente las atónicas es similar a las ausencias, pero en este caso de aquí, ¿ya? Puede ser segmentaria, solamente una parte del cuerpo, o puede ser generalizada. Eso es lo interesante de las convulsiones atónicas. Puede ser una parte nomás del cuerpo, ¿ya? Una parte, como por ejemplo este paciente de acá, una parte del cuerpo se desvía, mire, esta parte está flácida, ¿no? Y la otra parte está normal. Esa es la convulsiones atónicas. Cuando una parte del cuerpo está así, ¿ya? Solamente una parte del cuerpo puede estar atónica, sin fuerza muscular. Y son de corta duración, al igual que las ausencias. ¿Bien? O puede ser generalizada, directamente se caen, el individuo se cae al suelo, ¿no? Más frecuente es que sean segmentarias, unas partes de
más del cuerpo. ¿Cuándo son clónicas, chicos? Cuando el paciente ahí ahora sí está convulsionando, está con movimientos bruscos, casi siempre simétricas, tanto el brazo izquierdo como derecho, ya no como esto, ¿no? Casi siempre con el brazo derecho e izquierdo se están moviendo de manera alterada, flexiones y extensiones. Esa es una fase o crisis clónica, ¿ya? Son bruscas y rítmicas y casi siempre simétricas. Y comprometen los músculos flexores y extensores, como esto acá, ¿no? Tónica. Esta parte clónica. Y las mioclonías, esto anoten bien. ¿Qué son las mioclonías? Son sacudidas breves e involuntarias, únicas, o en una serie o uno más de grupos musculares. Clínicamente pueden ser focales, segmentarias o generalizadas. Anoten bien eso. Y se precipitan con el despertar. Entonces, anoten bien esto. ¿Qué son las mioclonías? Son sacudidas breves, involuntarias que tiene el pacientito. Más frecuente también en los niños. Únicos, ¿no? Y una serie de uno más o grupos musculares. Puede ser solamente el brazo o pueden ser las piernas. No son simétricos, son asimétricos, a diferencia de las clonías. Las crónicas son simétricas y las mioclonías son asimétricas. ¿Ya? Y se precipitan ¿cuándo? Cuando el paciente está despertando. No hay estado posictal, por si acaso. Bien, entonces esas son las definiciones. Tónico, clónica, mioclonía. Bien, les pregunto ahora, chicos, ¿se entendió bien esta parte? ¿O cuál de estas partes no se entendió, chicos, de este esquemita? ¿Cuál de este tipo de crisis contiene las tres fases? Tónico, clónico y de relajación. ¿Cuál de estos pacientes se orina convulsionado, chicos? ¿Cuál después? Y es importante saber eso porque le vamos a dar un fármaco específico a ese paciente. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál de estas crisis convulsivas, ya sea focales o generalizadas, son las que presentan tres fases? Tónico, luego la parte clónica y luego la parte de relajación, donde el paciente se orina mientras está en su periodo de relajación, mientras está durmiendo, después de su crisis convulsiva. ¿Cuál de esas? Las clónicas. Muy bien, las tónico-clónicas. Y son las más frecuentes, una de las más frecuentes y una de las más graves. ¿Ya? Las tónico-clónicas. La más frecuente en los niños son las ausencias. En una corta duración de 20 segundos, están así despiertos. Un rato cierran sus ojitos, vuelven a abrir sus ojitos, y ahí ¿qué dice? ¿Qué pasó? Dice, ¿no? Un ratito nomás se relajan, es como si se echaran un ratito. Son las ausencias. Eso es importante saber, chicos. ¿Ya? Bien. Si ustedes entendieron este esquemita aquí, lo voy a pasar igual al grupo, no se preocupen. Este esquemita aquí es clave para que ustedes entiendan lo que son las convulsiones tónico-clónicas, etc. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? ¿Alguien entendió? ¿No entendió? Levante la mano. Yo le respondo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Levante la mano y pregunte. ¿Tiene alguna pregunta? No se olvide. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ver si tienen preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Por ejemplo, nadie me preguntó qué significa estado posictal. ¿Qué significa estado o periodo posictal? ¿Quién me puede decir, chicos? ¿Qué significa estado posictal en este tipo de crisis convulsiva? Anoten bien esto. El estado posictal
significa que una persona o la paciente o el paciente que sufrió la convulsión tiene una alteración del estado de conciencia, ¿ya? Tiene una alteración del estado de conciencia después de presentar las convulsiones. Eso es estado posictal, ¿ya? Anoten bien. Estado posictal, ¿qué es? Es cuando el paciente, después de presentar las convulsiones, tiene una alteración del estado de conciencia, después de las convulsiones, ¿ya? No sabe qué hora es, digamos, no sabe en qué fecha estamos, así se olvida. Eso es estado posictal. Una persona, después de tener crisis convulsiva, después de su crisis, después de que haya pasado todo esto, digamos, va a tener alteración del estado de conciencia. Eso es el estado postictal, por si acaso, anótenlo bien. Y nosotros vamos a tener un tratamiento también para ese tipo de paciente en estos tipos de fármacos antiepilépticos. Preguntas, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Para que nos pasemos acá a la clasificación de los antiepilépticos, según su mecanismo de acción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, vamos a continuar entonces. Fármacos antiepilépticos y según su mecanismo de acción, clasificación. Aquí está la clasificación, chicos, de todos los fármacos antiepilépticos según su mecanismo de acción. Hay, por ejemplo, aquellos que actúan a nivel del GABA. Los fármacos antiepilépticos que actúan a nivel del GABA, ya sea activando su canal del GABA. Están las benzodiazepinas, el fenobarbital, la primidona, ¿no? Los que inhiben su catabolismo del GABA, los que inhiben que se destruye el GABA, está la vigabatrina, que hacen que se aumenten las concentraciones del GABA. Bloqueo de su recaptación del GABA, tenemos a la tiagabina. La vamos a ver eso en la próxima clase. Bloqueo de canales de calcio y de umbral alto. ¿Cuáles son esos? La gabapentina y la pregabalina. Son los que bloquean los canales de calcio. Y chicos, yo les hice hace rato la parte de histología, de fisiología. ¿Qué pasa si yo le bloqueo o qué hacía los canales de calcio, chicos, a nivel de la membrana presináptica? ¿Qué hacía? ¿Cómo se activaban los canales de calcio en la membrana presináptica? ¿Cómo? Gracias a la llegada de ¿qué? De un potencial de acción eléctrico. Abría los canales de calcio y hacía que el calcio que está aquí extracelular ingrese a la membrana presináptica. ¿Y para qué sirve, chicos, que el calcio ingrese a la membrana presináptica? ¿Para qué sirve? Junto con el sodio. ¿Para qué sirve, chicos? El ingreso de calcio va a estimular la exocitosis del neurotransmisor. Aló, no te escuché bien, se cortó un poco mi audio, ¿sí? Que la entrada de calcio va a estimular la exocitosis de las vesículas con algún neurotransmisor. Excelente, muy bien. En este caso, ¿qué neurotransmisor sería? Al que nosotros le vamos a atacar. ¿Al GABA o a la glutamina? ¿A cuál le vamos a atacar nosotros? Si estamos inhibiendo los canales de calcio, sería para inhibir la secreción de glutamina. Excelente, muy bien. Sería entonces inhibir la secreción de glutamina. Excelente. Ese es entonces su mecanismo de acción. Dice acá, inhibición de los canales de calcio. Mira, al inhibir los canales de calcio, no va a haber exocitosis, como decía, o no va a haber, no va a botar o no se van a liberar las vesículas al espacio, a la hendidura sináptica y al espacio postsináptico, a la membrana postsináptica. ¿Por qué? Gracias al GABA. ¿Qué cosa? A ver,
Y aquí, también lo mismo. Si bloqueamos nosotros los canales de sodio, evitamos que se liberen también las vesículas ¿de qué? De las vesículas de acción más prolongada, son de larga duración, su acción es larga, vamos a ver eso también. Los que modulan la proteína A2, 2A es el levetiracetam, estos son fármacos fuertes, ¿ya? Y los receptores AMPA, el parampanel, ¿no? Y otros fármacos que tienen múltiples bien definidas. Estos son los que son fármacos que tienen múltiples mecanismos de acción. Ahí está el valproato, el topiromato y la sonizamida. Esa es la que queríamos que veamos hoy. El topiromato, valproato y la sonizamida. Bien, entonces, su mecanismo de acción es múltiple, ¿no? Vamos a ver esto. Fármacos que tienen múltiples mecanismos de acción porque actúan en varios. Entonces está indicado para pacientes con actúan a nivel del canal de calcio, actúan a nivel del sodio. Muy interesante el valproato, el topiromato y la sonizamida. Muy interesante. Su mecanismo de acción. Bien, son múltiples. Entonces, chicos, evitar la propagación de las descargas paroxísticas del foco cerebral. Ese es su principal mecanismo, efecto principal de acción que nosotros queremos con estos fármacos. ¿Listo? Sinapsis. ¿Bien? Se llama sinapsis. Entonces, ya hemos visto estos de acá, ¿no? Bien, sinapsis. Y acá, mira, hay un terminal presináptico y acá hay un terminal postsináptico. Y acá está la hendidura sináptica. Ya hemos visto, ¿no? Miren acá, esta es la estructura de un terminal presináptico. Miren, chicos, acá arriba. Acá arriba, vamos a ponerlo con rojo. ¿Qué terminal es este acá? ¿Qué terminal es este? ¿Qué terminal es este, chicos? Este aquí es el terminal presináptico, ¿no? Y este de acá abajo, ¿qué terminal es? Terminal postsináptico. Presináptico y postsináptico. Así está distribuido los terminales. ¿Y este espacio cómo se llama, chicos? Este espacio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese espacio? De acá. Hendidura sináptica. Muy bien. Hendidura sináptica. Y ahí es donde se liberan los neurotransmisores. Y aquí, mira, se ve el mecanismo de acción. Este dibujito es muy clave, importante para ver todos los mecanismos de acción de todos los fármacos. Por ejemplo, las benzodiazepinas.
que vamos a hablar de eso por posteriores clases. Las benzodiazepinas son tan importantes para estimular los canales, los receptores de GABA, para que se entre el cloro del líquido extracelular al intracelular. Para eso sirve las benzodiazepinas. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Bien, todo esto de acá, miren, no se olviden esta estructura de acá que quiero que vean ustedes. El terminal presináptico contiene receptores acá. Por ejemplo, acá tiene un canal. Este canal se llama canal de sodio. Este de aquí se llama canal de calcio. Y aquí falta otro canal que se llama canal de potasio. 3 canales tiene el terminal presináptico. ¿Bien? ¿Y para qué servía este canal de sodio, chicos? ¿Para qué servía el canal de sodio? Si venía aquí el potencial de acción nervioso, ¿qué le hacía al canal de sodio? Lo abría y hacía que el sodio que está acá afuera ingrese adentro, ¿no? Y eso hace que se despolariza la membrana presináptica y hace que se libere junto con el calcio que entra, hace que se liberen las vesículas de glutamato a la hendidura sináptica y se vayan a sus receptores de glutamato, receptores AMPA y receptores NMDA. Anoten bien eso, chicos. ¿Cuáles son los receptores AMPA y cuáles son los receptores NMDA? Son receptores glutamatérgicos, donde actúa el GABA. Normalmente eso pasa, pero con los fármacos antiepilépticos nosotros tenemos que disminuir esa acción de los receptores AMPA y NMDA. ¿Bien? Entonces vamos con el primer fármaco. Y este es uno de los más importantes que quiero que ustedes sepan esta noche. Vamos a ver el mecanismo de acción del ácido valproico, chicos. Vamos a ver el mecanismo de acción de este ácido. ¿Bien? El ácido valproico. Anotemos entonces cuál es la función del ácido valproico. Es uno de los antiepilépticos de amplio espectro, ¿no? Miren acá. Tiene múltiples efectos. El ácido valproico, o también llamado valproato. Amplio espectro. Tiene múltiples mecanismos de acción. ¿Y qué era un mecanismo de acción? Un mecanismo de acción es aquellas acciones moleculares que le cambia el fármaco a mi cuerpo. Eso es un mecanismo de acción del fármaco. Entonces, ¿qué pasa aquí, chicos? En el valproato, que es lo que vamos a ver hoy, a concentraciones elevadas cerebral, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el mecanismo de acción del valproato? O también llamado ácido valproico. ¿Qué es lo que hace? Aumenta las concentraciones cerebrales de GABA. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estimula al ácido glutámico descarboxilasa. Anoten bien, miren aquí, yo tengo aquí un dibujito, donde ustedes van a ver acá al terminal presináptico. Estoy dibujando acá el terminal presináptico de la neurona. ¿Ya? Entonces, el glutamato se puede volver GABA, chicos. El GABA, que significa ácido GABA-butírico, ¿no? Entonces, el glutamato se puede volver inhibitorio, se puede volver GABA, gracias a la acción del glutamato descarboxilasa. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido valproico, chicos? Hace que el glutamato se vuelva GABA, gracias a la acción elevada del glutamato descarboxilasa. Anoten bien eso. Primer mecanismo de acción. Segundo mecanismo de acción. Disminuye su degradación, inhibición por el GABA transaminasa y por el ácido sucínico deshidrogenasa. Entonces hay dos enzimas, chicos. La GABA transaminasa, normalmente en estado fisiológico, normalmente la GABA transaminasa que está acá adentro, la GABA transaminasa acá adentro está, la GABA transaminasa. Acá hay este de aquí es un astrocito, por si acaso. Esta neurona aquí es un astrocito. Es otra neurona o otra neuroglia.
donde una vez que se libere GABA, lo recapta, miren, lo recapta. Y se destruye el GABA gracias a la acción del GABA transaminasa. Ahora, ¿qué es lo que hace el ácido valproico? Disminuye la concentración del GABA transaminasa. ¿Y eso qué es lo que pasa? ¿Qué creen que va a pasar cuando disminuimos la degradación del GABA, inhibiendo al GABA transaminasa y al ácido sucínico deshidrogenasa? ¿Qué es lo que pasa, chicos? ¿Será que aumenta el GABA o disminuye el GABA? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Aumenta el GABA o disminuye el GABA? Cuando yo inhibo a las enzimas que me destruyen el GABA. ¿Qué pasa con el GABA, chicos? ¿Aumenta o disminuye? Cuando yo inhibo a la GABA transaminasa y inhibo al ácido sucínico deshidrogenasa, que se encuentran ¿en dónde? Aquí, en la neuroglia, en una neurona aparte. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Será que aumenta el GABA o disminuye el GABA? Miren, chicos, normalmente lo que pasa con el GABA es esto, cómo se forma. ¿Ya? Miren, ¿cómo se forma el GABA? Primero viene aquí la glutamina, acá arriba. Anoten bien. Se va a la mitocondria de la neurona del terminal presináptico y la mitocondria tiene una enzima que se llama glutaminasa. Normalmente, anoten bien esto es lo que pasa normalmente con el GABA. ¿Cómo se forma el GABA? Se vuelve después en glutamato y el glutamato se vuelve, gracias a la enzima glutamato descarboxilasa, se vuelve GABA, normalmente. Y este GABA se transporta, gracias a los transportes de vesícula GABA B, se transporta en las vesículas y se libera a la hendidura sináptica cuando hay un potencial de acción nervioso, inhibitorio. Y este mismo GABA que se liberó acá en la hendidura sináptica se vuelve a recaptar, se vuelve a entrar al terminal presináptico. Y vuelve otra vez y otra vez como un circuito vicioso. Y otra porción del GABA se va aquí, al astrocito. Se va aquí y se mete por este conducto y se va dentro hacia la mitocondria del astrocito. ¿Ya? De otra neurona, tal vez. Y de ahí se vuelve en glutamato, el GABA, llega a formarse en glutamina y se vuelve a recaptar en el terminal presináptico y así sigue un círculo y un círculo. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí cómo se forma el GABA? Si alguien me puede responder. ¿Se entendió cómo se forma ahí el GABA? ¿Se entendió o no se entendió? Aquí está, ¿no? El receptor del GABA. ¿Se entendió bien? ¿Se Sí. entendió bien? Bien. Si tienen preguntas, si quieren que lo vuelva a repetir, me avisan. ¿Ya? Una más entonces. La glutamina, ¿ya? La glutamina que está en el terminal presináptico que secretó la neurona, va a la mitocondria. Y gracias a la glutaminasa, la glutamina se vuelve en glutamato. Y el glutamato, gracias al glutamato descarboxilasa, se vuelve en GABA. ¿Ya? Y el GABA se une a unas vesículas gracias a un conducto, a un transporte vesicular que se llama GAT-B. Y el GABA se libera a la hendidura sináptica cuando viene un potencial de acción. Y llega aquí al receptor del GABA, en el terminal postsináptico. Y también se recapta el GABA o se puede ir a un astrocito que está cerquita o una neurona aparte, ¿no? Entonces así iniciamos con esta parte de la formación y la recaptación del GABA. ¿Bien? Y luego el GABA, una vez que está dentro de aquí del astrocito o de otra neurona, se entra aquí a la mitocondria el GABA y se vuelve en glutamato y luego se vuelve en glutamina gracias a la acción del ácido sucínico deshidrogenasa y al GABA transaminasa. Esos dos hacen que se vuelva en glutamina y lo llevan otra vez a que se recapte en el terminal presináptico. Y ese es un círculo vicioso, continuo y continuo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí. Muy bien. Entonces, si ya entendimos eso, ¿cómo es lo normal?
Ahora, ¿qué es lo que hace el ácido valproico o el valproato, que es un antiepiléptico? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Aumenta, ¿qué cosa? ¿Cuál es lo primero que hace este ácido? Aumenta la acción de ¿quién? Del glutamato descarboxilasa. Uno, y hace que se forme más cantidad de GABA. Segundo, ¿qué es lo que hace a nivel de su recaptación? Hace que haya una inhibición de estas enzimas, del GABA transaminasa y del ácido sucínico deshidrogenasa. Hace que se inhiban esas enzimas y evite que el GABA se vuelva en glutamina. ¿Bien? Ahora, eso hace que se aumenten las concentraciones de GABA, que haya altas concentraciones. También estimula la liberación, que es otro mecanismo de acción, estimula la liberación rápida de glutamina a la hendidura sináptica. ¿Ya? ¿Qué es más lo que hace? Inhibe los canales de sodio dependientes de voltaje. Inhibe los canales de sodio dependientes de voltaje. Bloquea los canales de sodio. Entonces disminuye la propagación del potencial de acción, ¿no? Y también inhibe los canales de calcio tipo T, que son los encargados de producir GABA, de que se excrete el GABA. Bien, entonces esos son sus mecanismos de acción del ácido valproico. Una vez yo entiendo eso, y ya voy a entender todo lo que me va a dar lo demás. Entiendo el mecanismo de acción y me voy a dar cuenta de todo lo demás. Entiendo la parte química y voy a entender todo lo demás. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que tengan? Bien. Si tienen preguntas, levanten la mano. Si quieren que lo vuelva a repetir, lo vuelvo a repetir. ¿Listo? ¿Cuándo se libera GABA? Cuando aquí están los canales de calcio y de sodio, se abren por el potencial de acción e ingresa, ¿no? Para que se libere el GABA. ¿Bien? Y aquí está, mire, chicos. Farmacocinética. Farmacocinética es qué es lo que le hace mi organismo al fármaco. Eso es farmacocinética. ¿Qué le hace mi organismo? ¿Qué le hace mi cuerpo cuando yo tomo un fármaco? Vamos a dividirlo en cuatro fases. Absorción, cuando el paciente lo toma por vía oral el fármaco, se observa lentamente, pero si nosotros queremos una acción rápida, le damos endovenosa. Distribución. Se distribuye poco en el líquido cefalorraquídeo. Se distribuye una vez que yo lo tomo, se absorbe y se distribuye poco a nivel del cerebro en el líquido cefalorraquídeo. Poco. Se metaboliza, ¿dónde se metaboliza? No se olviden de esto nunca. Siempre los fármacos antiepilépticos se metabolizan en el hígado. ¿Ya? Y lo malo de este ácido valproico es que es hepatotóxico. Chicos, ¿qué significa hepatotóxico? ¿Qué significa que el ácido valproico es hepatotóxico? ¿Qué significa eso? Vamos, chicos, ¿qué significa hepatotóxico? Primer efecto adverso. ¿Qué significa hepatotóxico? Significa que daña el hígado, ¿no? Es teratogénico también, no hay que darle en las embarazadas, ¿no? Y se elimina el fármaco, ¿por dónde se elimina? Por vía renal. Esta es la farmacocinética del ácido valproico. Nunca se olviden, es importante recordar cómo, dónde se distribuye, en qué parte va. Indicaciones. ¿Cuándo está indicado este fármaco? ¿Cuándo yo lo tengo que tomar? En las epilepsias generalizadas. ¿Por qué? Porque tiene múltiples mecanismos de acción. En las crisis focales también le puedo usar. En las convulsiones tónico-clónicas, les dije que hay tres fases, ¿no? Una fase tónico, otra fase clónica y una fase de relajación, ¿no? Hemos visto eso. Bien. Ahora mire, ¿cuándo también está indicado? De manera endovenosa cuando tiene un estado mal epiléptico.
en la migraña, en el trastorno bipolar, en dolor neuropático, está indicado dar este tipo de fármaco. La dosis 20 a 30 miligramos kilogramos día. ¿Ya? Le vamos a dar cada 8 horas o cada 12 horas. ¿No? 20 a 30 miligramos kilogramos día. Normalmente se inicia a veces con 200, se inicia con 250 miligramos, ¿no? Se inicia el día. Entonces anoten bien, chicos, la dosis es de 20 a 30 miligramos por kilo de peso del paciente durante el día. Y lo tengo que subdividir esa dosis cada 8 o cada 12 horas, ¿no? Y en niños es de 10 a 15 miligramos kilogramos día, cada 8 y cada 12 horas. ¿Ya? Endovenosa le puedo dar porque tiene un efecto más rápido. Le puedo empezar con 20 a 40 miligramos kilogramos. En 10 minutos lo puedo poner en vía endovenosa por la vena, ¿no? Y la dosis máxima nunca subí en esta dosis. La dosis máxima es de 2.500, o sea, 2.1 gramos durante el día es la dosis máxima. Otro libro dice 2.400, pero mejor quedarse con esta parte de media, ¿no? 2.500 gramos. La dosis máxima que uno tiene que consumir durante el día de valproato, ¿ya? Y así viene en la farmacia, miren chicos, viene el valproato, vienen comprimidos para vía oral de 250, de 200, 150 y 500, en la de 200, 250 y 500 en comprimidos. Y en jarabe viene de 250 en 5 mililitros. Bien, anoten eso bien en su cabecita. Y viene para vía endovenosa, 100 miligramos o 500 miligramos en 5 ml, para vía endovenosa. ¿Cuál es la dosis del adulto? 20 a 30 miligramos según su peso. Si el paciente pesa 70, 7 por 2 es 14, 1.400 miligramos de valproato al día. Si lo dividimos cada 8 horas o cada 12 horas, ¿cuánto sería? 1.400 dividido entre 3, entre 2, ahí saldría el resultado, y eso le damos cada 8 o 12 horas. Esa es la dosis, no se olviden, 20 a 30 miligramos kilogramos día. ¿Cuándo está contraindicado? Durante el embarazo, en pacientes que tienen con riesgo de sangrado, en pacientes con pancreatitis y en pacientes con enfermedad hepática o renal, porque no se olviden que es hepatotóxico y va a dañar más al hígado. Entonces está contraindicado en el embarazo porque es teratogénico, va a producir malformaciones fetales. En pacientes con riesgo a sangrados también no hay que darle ácido valproico, ni tampoco en pacientes con pancreatitis. Y uno de sus efectos adversos principales es esto. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué están viendo ustedes en la imagen? ¿Qué tiene esa paciente en su cabello? ¿Tiene más cabello? ¿O qué le pasa en la imagen? Miren, ¿qué le pasa a su cabello? ¿Cómo se llama eso? Ese estado. Alopecia. Muy bien. Entonces, los efectos adversos del ácido valproico es un excelente fármaco para varios tipos de crisis. Pero lo malo es que el ácido valproico produce alopecia. ¿Qué más le produce a mi paciente? Le produce aumento de peso, alopecia, temblor, empieza el paciente a temblar, a agitarse, incluso tiene sensación de dormirse, somnolencia y sedación, le dan ganas de dormirse, se siente cansado, obviamente porque se elevan las concentraciones de GABA por su mecanismo de acción, ¿no? Incluso produce resistencia a la insulina y diabetes, me trae mi paciente. Entonces está contraindicado en pacientes diabéticos. Anoten bien, ácido valproico contraindicado para pacientes diabéticos. Produce náuseas, vómitos, produce parkinsonismo, el paciente tiembla su mano. ¿Cuánto tóxico es? Puede producir hepatitis por fármaco, puede producir pancreatitis, entonces contraindicado en pacientes con pancreatitis o con alguna enfermedad del hígado, como cirrosis hepática. En mujeres da hiperandrogenismo, trastornos menstruales y quistes ováricos. Esto es importante saber que en las mujeres con quiste acelera su formación de quistes en ovarios. Miren, así, acá hay un ovario normal y acá hay un quiste grande, ¿no? Entonces, esos son sus efectos adversos.
si nosotros tomamos ácido valproico. En las mujeres produce quistes ováricos. ¿No? Quistes en los ovarios. Mujeres embarazadas, no hay que darle a las mujeres embarazadas en el primer trimestre por algún defecto del tubo neural, o sea, con algún defecto en su cerebro o en su columna vertebral, ¿no? Alteraciones cognitivas y de lenguaje en los niños. Entonces está contraindicada porque disminuye el intelecto, la capacidad intelectual en los niños cuando la mamá lo toma durante el embarazo. Entonces anoten bien eso, chicos, que tiene mucha importancia sus efectos adversos, sus indicaciones, sus contraindicaciones y cuándo le damos y cuándo no le damos al paciente. Bien, ¿cuál es el principal efecto adverso, chicos, del valproato? Principal efecto adverso, ¿cuál es? ¿Cuál es, chicos? Principal efecto adverso del valproato o ácido valproico, que es lo mismo. ¿Cuál es su principal efecto adverso? La hepatotoxicidad. Claro, a nivel del órgano, sí, pero no todos los pacientes van a tener hepatotoxicidad. El principal efecto adverso es la alopecia. ¿Ya? Alopecia, hepatotoxicidad, porque va a dañar el hígado y va a producir lo que es síntomas de parkinsonismo y de sedación, ¿no? El paciente le va a tener ganas de dormir. Pero el principal efecto adverso es la alopecia. Y el hepatotoxicidad es de segundo. ¿Bien? Entonces, que yo inicio, no se olviden, 20 a 30 miligramos día. Y en la farmacia, ¿cómo viene? De 200, de 250 y de 500. ¿Bien? Y también viene en jarabe de 250 miligramos o de 250 miligramos cada 5 mililitros. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no se le haya quedado? ¿Algo que tengan preguntas, dudas, chicos? ¿Alguna preguntita? Bien. Vamos entonces al rol de preguntas. Vamos acá. Aquí está, unas preguntitas que les traje a ustedes para que ustedes recuerden y refuercen sus conocimientos. Van a ir ustedes a leer un poco bien lo que es el valproato, el ácido valproico. Pero antes de eso, aquí les tengo unas preguntas. Y quiero que lo hagamos juntos. Chicos, ¿cuál es el neurotransmisor indicado en la fisiopatología de la epilepsia, chicos? Nómbrenme cuál es el que se aumenta y cuál es el que se disminuye. Vamos. ¿Cuál, chicos? ¿Cuál es el que se aumenta? Primero. El glutamato. Muy bien, el glutamato. ¿Y cuál es el que se disminuye? El GABA. El GABA, ¿no? También llamado ácido gabavido-butírico. Bien. Se caracteriza por presentar tres fases, donde la última es de relajación, los esfínteres se relajan, o sea, el paciente se orina, y el paciente duerme con flacidez muscular y tiene un estado post-ictal. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es el diagnóstico? Así les va a venir un diagnóstico, un caso clínico. Y ustedes tienen que dar el diagnóstico. Convulsiones tónico-clónicas. Muy bien, excelente. Convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Generalizadas. Generalizadas. Convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Y si hubiera dicho que es un niño que de la nada se cae, se sienta, se cae y tiene una parálisis flácida y solamente dura 20 segundos su relajación y vuelve nuevamente a la conciencia, sin ningún estado posictal. ¿Cuál sería el diagnóstico? Niño que se cae durante 20 segundos nomás, parálisis flácida, sin temblar, sin nada. Se relaja. ¿Cómo se llama eso? Convulsión
de tipo, solamente se relaja durante 20 segundos, sin temblar. Eso ahí se llama ausencia, chicos, ¿no? No se olviden, como hemos visto acá, las ausencias son caracterizadas por qué. Las ausencias son de corta duración, el pacientito simplemente se cae, parálisis flácida, mire, se detiene la actividad motora con alteración abrupta de la conciencia y tiene estado postictal. Puede o no tener estado postictal, ¿no? Y es de corta duración. Es más frecuente en los niños. Bien, anoten bien, ese cuadrito es muy bonito para que lo vayan repasando. El ácido valproico, para disminuir los niveles de degradación del GABA, inhibe a dos enzimas. ¿Cuáles son esas dos enzimas, chicos? Que inhibe el ácido valproico para aumentar el GABA. ¿Cuáles son esas dos enzimas? ¿Cuáles son esas dos enzimas? Vamos, chicos. Son la ácido succínico deshidrogenasa y la GABA transaminasa. Excelente. Succínico deshidrogenasa y la GABA transaminasa. Preguntaste de examen. Son enzimas que degradan normalmente el GABA. En nuestro cuerpo las degrada. Ahorita ustedes no quieren dormirse, esas enzimas degradan el GABA. Pero nosotros, cuando damos este ácido valproico como antiepiléptico, elevamos la concentración del GABA, inhibiendo a estas enzimas que destruyen el GABA. ¿Ya? Clasificación de las convulsiones, chicos. ¿Cómo se clasifican las convulsiones? O las crisis. ¿Cómo se clasifican las convulsiones? Puede ser focal o generalizada. ¿Ya? ¿Y qué más? Focal, generalizada y... ¿cuál más? Y no clasificada. Eso, no clasificada. Muy bien. ¿Cuál es el que tenía sensaciones de la sensibilidad de una parte del brazo? ¿Cómo se llamaban esas crisis? Cuando tenía pérdida de sensibilidad del brazo por un tiempo. ¿Se acuerdan? Pérdida de sensibilidad de una parte del brazo y lo volvía a recuperar su pérdida, esa sensibilidad. ¿Cómo se llamaba? Era focal, generalizada, sin pérdida de la conciencia. Era focal, generalizada, ¿cuál era? ¿Qué tipo de crisis era? ¿Eran las crisis? Ahí, a ver, hay uno que escribió. Es simples somatosensoriales, excelente, muy bien. Son las famosas simples somatosensoriales que solamente tienen una convulsión o no tienen convulsiones directamente, tienen convulsiones sin pérdida de conciencia y solamente de una parte del brazo. Crisis focales simples somatosensoriales, ese es el diagnóstico. ¿Sí? Dosis del valproato en adultos, chicos. ¿Cuál es la dosis inicial que nosotros damos de ácido valproico? Es lo mismo que valproato, ¿no? ¿Cuál es la dosis? De acuerdo al peso del paciente. ¿Cuál es? 20 a 30, ¿no? 20 a 30 miramos kilogramos día. ¿Ya? 20 a 30 miligramos kilogramos día. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones, chicos? Del uso del valproato. ¿Cuáles son las tres principales contraindicaciones? ¿En qué paciente no tengo que darle ácido valproico? En pacientes embarazados, ¿En qué paciente? No le ácido valproico. embarazada, ¿Por qué? porque produce heterógeno, es teratogénico.
Eso es teratogénico, muy bien. Puede deformar al bebé. ¿Por qué? Porque disminuye el cierre del tubo neural. ¿Y eso qué va a producir? Anencefalia y espina bífida, ¿no? Bien. ¿Otra contraindicación? Pacientes con pancreatitis, por ejemplo. Porque este te puede producir insuficiencia hepática o alguna enfermedad del hígado o enfermedad a nivel renal. ¿Por qué? Por su mecanismo, por su propia farmacocinética, que se metaboliza en el hígado y que se elimina a nivel renal, ¿no? Bien. Último, y de la clasificación. Fármaco antiepiléptico que son específicos para la activación del canal del GABA. ¿Cuál era ese que yo les comenté de la clasificación? ¿Cuál de los fármacos antiepilépticos era específico de solamente activar los canales de GABA para que entre cloro? ¿Cuál era ese en la clasificación? Las Benzodiazepina. eso, y esa es la que vamos a ver la próxima clase. Las benzodiazepinas. Excelente las benzodiazepinas. Excelente su mecanismo de acción. Muy bueno para el tratamiento de pacientes con epilepsia. Es muy bueno los benzodiazepinas. Y son las de elección, las de primera elección en ciertos casos. Las benzodiazepinas, porque aparte de ser antiepiléptico, tiene varios efectos. A nosotros nos interesa, por ejemplo, es ansiolítico, es anticonvulsivante, es hipnótico y es anestésico. Entonces tiene varios efectos farmacológicos que nosotros vamos a ir viendo en las próximas clases, cuando vamos a ir terminando y hablando bien quiénes son los que conforman las benzodiazepinas. Y ahí esto, lo de acá, lo demás, lo respondemos la siguiente clase. Listo, chicos. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga grandemente a todos los que están presentes aquí y con esas ganas de aprender. Bien, alguna pregunta que tengan, alguna duda que tengan, algo que no se les haya entendido, que no se me haya entendido, algo que quieran que vuelva a repetir, algo que a ustedes les llama la atención, alguna pregunta, alguna duda. Yasmín dice que le gustó, ¿no? Bien, ya. Bien, María, ¿alguna preguntita que tengan? Doctor, ¿cuándo sería la siguiente clase? El próximo domingo, Ok, directamente. gracias. Voy a pasar las diapositivas al grupo. ¿Sí? Voy a pasar las diapositivas al grupo, ya con eso ya lo entienden excelente. Con la explicación de hoy, ya tienen la base para entender todo lo demás de antiepilépticos. Con que ustedes sepan eso, todo lo demás va a ser así, más sencillo, más simple. ¿Ya entendieron cómo era el neurotransmisor, el GABA, todo eso? Con que ustedes sepan eso, ya tienen una gran guía para ir estudiándolo. Lo voy a pasar las diapositivas al grupo. Vamos a tener aquí lo que vamos a hablar después. La próxima clase vamos a ver lo que es esto. El topiromato y el sonizamida, la sonizamida, y también vamos a hablar también sobre lo que son las benzodiazepinas. Vamos a hablar también de la gabapentina, la pregabalina, todos esos vamos a ver a detalle. ¿Listo? El levetiracetam. Y ya para terminar, la subsiguiente, la carga para este tipo de pacientes. Y el manejo y las recomendaciones para los pacientes que tienen cualquiera de este tipo de complicaciones. Focales simples, complejas, generalizadas, ausencias, todo esto para un tratamiento más humanizado al paciente. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es largo el antiepiléptico. Lo importante es que todos entendamos. ¿Bien?
Si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase, chicos. Que tengan buenas noches. Nos vemos José Fabricio, nos vemos María, nos vemos en la siguiente clase.